¿Ya pasaste el examen de abogacía, cariño? La voz de papá destilaba su condescendencia de siempre, mientras sonaba sobre la mesa de caoba del comedor. ¿O sigues nada más archivando papeles? Di un sorbo lento de vino, pensando en la pila de escritos de la Suprema Corte que me esperaban en mi despacho. Sigo trabajando en eso, papá. ¿Ves? Esto es lo que pasa, le dijo a mi hermano Michael, el hijo dorado con su puesto de socio mayor en el despacho de papá. Sin enfoque, sin ambición, igual que su madre. Mamá miraba su plato, mientras mi cuñada Caterina apenas podía disimular su sonrisa burlona. La cena familiar semanal transcurría tal como siempre. Al menos tiene un empleo estable, ofreció mamá débilmente. El tribunal es un trabajo seguro. Apenas una pasante, bufó papá, cortando su filete. Aunque supongo que alguien tiene que archivar los documentos de los verdaderos abogados. Michael se rió. ¿Recuerdan cuando dijo que iba a litigar ante la Suprema Corte? Eso sí que estuvo tierno. Revisé mi celular discretamente, mirando la lista de audiencias de mañana. El caso antimonopolio de Chin Industries sería el primero, el caso más grande de papá en décadas. No tenía idea de que yo sería quien lo presidiría. Hablando de casos, continuó papá, mañana tengo el más importante de mi carrera. Una demanda antimonopolio que va a redefinir toda la industria. No es que tú entiendas la complejidad, querida. Debe ser estresante, dije, pensando en los fallos fatales que ya había encontrado en su escrito. Nada que no pueda manejar, alardeó. Aunque la parte contraria va a traer a un juez nuevo, seguramente un nombramiento político que no sabe distinguir Richardson contra Thompson de su propio reflejo. Sonreí, recordando cómo había escrito el análisis definitivo de Richardson contra Thompson en la Facultad de Derecho, el mismo trabajo que papá había desechado como cosa de novatos. Cuéntale sobre el precedente, querido, insistió Catherine, aunque tal vez sea demasiado avanzado para su nivel. ¿La doctrina de Richardson? Pregunté inocente. ¿O el marco de Thompson sobre consolidación de mercado? El tenedor de papá se detuvo a mitad de camino. ¿Has oído hablar de eso? A veces sale en la sala de archivos, respondí. Michael rió. Claro, porque las pasantes se la pasan estudiando precedentes históricos de derecho antimonopolio. Mamá intentó otra vez. Tal vez está aprendiendo. Eso es bueno, ¿no? Aprendiendo a archivarlos en orden alfabético, tal vez, rió papá. Aunque dudo que pueda decirte lo primero sobre cómo Richardson cambió la ley de comercio interestatal. Pensé en el análisis detallado de mi asistente sobre cómo el caso de papá violaba los principios centrales de Richardson. El día de mañana sería revelador. Cuéntanos más sobre tu gran caso, papá, dije, observando cómo se pavoneaba. Tengo entendido que lo verá un juez nuevo. Un nombramiento político, agitó la mano con desprecio. Seguramente recién salido de la escuela de Derecho. Pero pronto aprenderá quién manda en esa sala. Mi celular vibró, un mensaje de mi asistente con los ajustes de última hora para el interrogatorio de mañana. Las mismas preguntas que destrozarían por completo el argumento de papá. Deberías venir a ver, sugirió Michael con falsa generosidad. Para que veas cómo trabajan los abogados de verdad. Igual aprendes algo. Iré, prometí, pensando en mi toga colgada en el despacho. No me lo perdería. La sala de archivos tiene una gran vista del pasillo. Catherine sonrió con suficiencia. Papá alzó su copa de vino. Por la justicia, proclamó, y por quienes de verdad la entienden. Levanté mi copa, ocultando mi sonrisa. Por las revelaciones de mañana. A la mañana siguiente, me senté en mis oficinas de la Suprema Corte, revisando el expediente del caso de papá por última vez. Mi asistente, James, me informaba sobre la sala llena. El despacho de su padre ocupó las 3 primeras filas, reportó. Se ven bastante confiados, por lo que escuché. ¿Y a mi familia dónde la acomodaron? Pregunté, ajustándome la toga. En primera fila, aunque parecían confundidos de por qué les dieron un lugar tan destacado. James hizo una pausa. Tu hermano anda diciéndole a todos que en los recesos te va a explicar las palabras legales difíciles. Sonreí, revisando mis preguntas preparadas. ¿Ya habrán notado mi placa con el nombre? Aún cubierta hasta la presentación formal,
protocolo de la corte. Él sonrió. Tu papá acaba de explicarle en voz alta a otro socio que seguramente el juez novato necesita que le definan los conceptos básicos de derecho antimonopolio. Por la ventana de mi despacho veía a más abogados entrando en la sala. El característico corbata roja de papá resaltaba entre la multitud, su confianza irradiando en todo el lugar. La prensa está aquí con fuerza, continuó James. El primer gran caso antimonopolio para el nuevo juez y todo eso. El nuevo juez que, supuestamente, apenas pasó el examen de abogacía, recordé la conversación de la cena de anoche. Según los comentarios de tu hermano en el pasillo, sí, confirmó James, revisando sus notas. Ahora mismo les está explicando a los demás abogados como su hermanita, la que archiva papeles aquí, jamás entendería la genialidad de su estrategia legal. Mi celular vibró. Un mensaje de mamá, te guardé asiento en la galería. Ojalá alcances a ver bien. Desde atrás. ¿Hora? Pregunté, poniéndome de pie para ajustar mi toga. 3 minutos para la presentación, dijo James, entregándome el informe final. Tu papá acaba de preguntar si ya llegó el nuevo nombramiento político. Lo llamó, y cito, seguramente otro académico que jamás ha llevado un caso real. Pensé en mis años en el Tribunal Federal, en las decisiones históricas, en el anonimato cuidadoso que había mantenido durante mi ascenso en la judicatura. Todo me había llevado a este momento. ¿El precedente de Richardson? Confirmé, aunque prácticamente yo había escrito la interpretación moderna. Han construido todo su argumento sobre una lectura fundamentalmente errónea, respondió James. Tu análisis de anoche identifica 16 fallas críticas. Por la puerta se escuchaba a la galería acomodándose. La voz confiada de papá resonó, vean y aprendan cómo los verdaderos abogados manejan la corte más alta. Tu cuñada está explicándoles el procedimiento judicial a las esposas de los otros socios, informó James, conteniendo una sonrisa. Acaba de decir que qué lindo que te dejen trabajar aquí, aunque sea en un puesto tan pequeño. Recogí mis archivos, mirando mi reflejo por última vez. ¿Y la quiniela? Pregunté. Los asociados del despacho apostaron 2 meses de salario a favor de tu papá, contestó James. Aunque noté que varios secretarios apostaron en tu contra, después de leer tus preguntas. La voz del mariscal retumbó detrás de la puerta, de pie. ¿Lista? Preguntó James, recogiendo los documentos finales. Pensé en la cena de anoche, en décadas de desprecio y condescendencia, en ser siempre la hija incapaz de comprender la verdadera ley. Una última cosa, dije, enderezando mi toga. Asegúrate de que el fotógrafo de la corte capture sus caras cuando el mariscal haga la presentación. De pie. La Suprema Corte de los Estados Unidos entra en sesión. Preside la honorable jueza Alexandra Chin. El silencio que siguió fue absoluto. Por el rabillo del ojo vi cómo la libreta legal de papá se le resbalaba de las manos, su rostro perdiendo todo color mientras yo ascendía al estrado. Pueden sentarse, dije con calma, acomodando mis archivos. Chin Industries contra la Comisión Federal de Comercio. Abogados, por favor indiquen sus comparecencias. La boca de papá se abrió y cerró sin emitir sonido. En la primera fila, el traje de diseñador de Michael de pronto parecía encogerse, mientras el rostro perfectamente compuesto de Catherine se congelaba en horror. Y yo, tartamudeó papá, su legendaria presencia en la sala evaporándose. Licenciado, lo interrumpí, con la voz cargada del peso de la corte más alta del país. Su comparecencia para el acta, Jonathan Chin. Finalmente logró hablar, su característica corbata roja ahora hacía juego con el color que inundaba su rostro. Por la parte demandante, Chin Industries. Muy bien, abrí su escrito, los mismos argumentos de los que tanto se había jactado en la cena. Licenciado, comencemos con su interpretación de Richardson contra Thompson. Usted parece sugerir que respalda su teoría de consolidación de mercado. La galería guardó un silencio absoluto mientras los implicados asimilaban la escena. Mi padre, quien había menospreciado mi capacidad legal por décadas, estaba a punto de litigar frente a su hija, la que según él apenas era una pasante. La doctrina de Richardson claramente establece. Ah, sí. Lo interrumpí, citando de memoria. Porque la opinión mayoritaria, en particular la nota al pie número 23, parece contradecir directamente su postura. A menos que esté sugiriendo que el presidente de la Corte se equivocó,
Desde la galería vi a Michael hojeando frenéticamente su copia del escrito, mientras Catherine parecía buscar la salida más cercana. Quizás, continué, se refiere a la interpretación que yo misma expuse en la Harvard Lab Review hace 5 años. El artículo que usted llamó, si no me equivoco, Teoría Jurídica de Aficionados. La mano de papá temblaba mientras alcanzaba su vaso de agua. Detrás de él, sus socios principales intercambiaban miradas alarmadas, viendo cómo su abogado estrella se desmoronaba frente a la jueza que había despreciado en la cena. Su señoría, intentó de nuevo. Las condiciones de mercado son notablemente similares al caso Thompson, concluí. Que, como cualquier estudiante de primer año de derecho podría decirle, prohíbe explícitamente la misma consolidación que usted propone. A menos, claro, que archivar expedientes haya confundido mi entendimiento. El rostro de mamá en la galería mostraba una mezcla de sorpresa y algo que se parecía demasiado al orgullo. El calendario de alegatos, susurró con urgencia uno de los socios de papá, intentando salvar el argumento. Fue claramente establecido en las órdenes de mi despacho, observé. Aunque quizá esos documentos se extraviaron entre el personal, poco calificado, de la Corte. La luz de la mañana atravesaba los ventanales de la Suprema Corte, iluminando mi toga mientras me inclinaba hacia adelante. Todas las miradas se fijaban en la escena imposible que se desarrollaba. Licenciado, dije, con una voz que cargaba décadas de autoridad ganada, ¿desea rectificar su postura sobre las calificaciones de esta corte, o continuamos con su interpretación creativa de los precedentes que yo ayudé a escribir? La legendaria compostura de papá se resquebrajó por completo. Su señoría, Alexandra, yo. Justice Chin, lo corregí suavemente. Aunque entiendo la confusión. Debe ser difícil reconciliarlo con la conversación de anoche sobre mí, ¿cómo lo dijo? ¿Mi limitada comprensión del derecho real? La galería estalló en murmullos contenidos mientras el imponente Jonathan Chin se desmoronaba ante el estrado de su propia hija. Ahora, continué, levantando su escrito, vemos las 16 fallas críticas en su argumento, ¿o prefiere empezar explicando cómo una simple pasante llegó a la corte más alta del país mientras usted no se daba cuenta? La luz de la tarde proyectaba largas sombras a través de los ventanales de la Suprema Corte cuando pronuncié mis últimas palabras. Y, licenciado, sobre ese comentario de que alguien tiene que archivar los papeles. Sonreí, levantando la sentencia histórica que yo misma había redactado el periodo pasado. Verá que mi sistema de archivos es bastante completo. Su caso queda desechado. Mientras papá se tambaleaba de regreso a su mesa, alcancé la mirada de mamá en la galería. Por primera vez en décadas, se sentaba erguida y orgullosa, viendo a su hija dominar la corte más alta del país. Se levanta la sesión, anuncié, poniéndome de pie con mi toga de jueza. Aunque creo que seguimos con la cena familiar esta noche. Confío en que ahora todos sabrán sentarse en la mesa correcta.